Buenos días, señora magistrada, magistrados. Buenos días. Feliz año. Hoy 2 de enero de 2019, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 1 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrado presidente. Procedo en esos términos. Buenos días, magistrada, magistrados. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto el magistrado de la segunda sala, Eliberio García Monzón, titular de la segunda sala, magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán, titular de la tercera sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, y el magistrado de la sala especializada Arturo Lara Martínez, quienes con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrado. Procedo informando a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia a la declaratoria de quórum legal, 4 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Gracias. Atendiendo al orden del día, en primer lugar pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa a la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al habérselas remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Para iniciar con el listado de las ponencias correspondientes a los recursos de reclamación, se concede el uso de la voz al licenciado Eliberio García Monzón para la exposición de las correspondientes a la segunda sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Aprovecho igualmente para dar la bienvenida al licenciado Eliberio García Monzón como titular propietario de la segunda sala. Bienvenido, licenciado. Gracias. Procedo a dar lectura al resumen del TOCA 156, iniciado con motivo de el recurso de reclamación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 8 de noviembre del año 2017, dictada por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. De manera muy concreta, la sentencia que ahora se revisa, se determinó la existencia de la destitución verbal impugnada y su nulidad total, el reconocimiento del derecho del actor al pago de algunas prestaciones, la condena a la parte demandada al pleno restablecimiento del derecho violado y no se reconoció al justiciable la reincorporación, el pago de la prima de antigüedad ni el pago de las prestaciones en materia de seguridad social. En el recurso que nos ocupa se hacen valer varios agravios. El primer agravio va en el sentido de que la sentencia recurrida es ilegal, ya que quedó acreditado que el actor solicitó ser dado de alta como elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Guanímaro, Guanajuato, y se determina que es infundado por las siguientes razones. Independientemente de que haya quedado acreditado que el actor solicitó ser dado de alta como elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Guanímaro, Guanajuato, la inasistencia de cualquier servidor público a su cargo como policía debe ser acreditada mediante documental, ya que dicho acto constituye una situación jurídica entre el servidor público y la Administración Pública Municipal que debe ser declarada o reconocida por la autoridad a través de un acto administrativo emitido por escrito, conforme lo establecen los artículos 136, 137, fracción quinta del Código de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Dentro del marco legal, tenemos que la autoridad tenía la carga de exhibir la documentación relacionada con el hecho de que el actor renunció o dejó de presentarse a laborar, ya que conforme a los artículos de referencia, la autoridad debe tener constancias de los actos y hechos que se susciten dentro de la administración pública. Sin embargo, no exhibió elemento de convicción alguno tendente a demostrar los anteriores hechos. Para abundar en este aspecto, cabe destacar que la separación verbal del cargo de policía segundo de la Dirección de Seguridad Pública de Basolo, Guanajuato, y la solicitud de alta como elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Guanímaro, Guanajuato, son dos hechos distintos, y si bien es cierto que se acreditó que el segundo hecho
relativo a la solicitud de alta en otra corporación policial, también es verdad que en el proceso de origen no se acreditó la separación del cargo en forma verbal. Se acreditó la separación del cargo en forma verbal. Por ello resulta infundado el tercer agravio. En cuanto al cuarto agravio, se hace valer en el sentido de que la autoridad manifestó que por concepto de estímulo de fin de año equivalente a aguinaldo, solo se pagaban 20 días por año, y a consideración de este cuerpo colegiado es infundado este agravio por las siguientes razones. Dentro de los recibos adjuntados por la parte actora, no consta el concepto de estímulo o gratificación de fin de año, equivalente a aguinaldo, ni el actor lo reconoció al deshogar la confesional. Por lo tanto, si la autoridad consideraba que el monto de alguna prestación era incorrecta, debió adjuntar la prueba que acreditara la cantidad exacta, pero no lo hizo. Lo anterior, en virtud de que la autoridad demandada tenía la carga probatoria, a fin de acreditar que el justiciable percibía 20 días de aguinaldo por año, pues debe contar en sus archivos con los registros de nómina relacionados con el pago de esa prestación. De ahí resulta que esta es quien tiene mejor capacidad para probar y no aportó medio de prueba alguno para demostrar ese hecho firmado. En cuanto al quinto agravio, en esencia se expresa que dentro del marco legal jurídico vigente debe limitarse la generación de los salarios caídos, tal y como lo preceptó el artículo 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado en los municipios de Guanajuato, agravio que también resulta infundado por las siguientes razones. La hipótesis contenida en el artículo 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios no es aplicable a la parte actora del proceso de origen en atención a que, conforme a lo estipulado por el artículo 123, apartado B, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes laborales no les son aplicables a los miembros de las instituciones policiales. La hipótesis contenida en el artículo 52 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios es inaplicable a la parte actora del proceso de origen en atención a lo señalado por el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que las leyes laborables no les son aplicables a los miembros de las instituciones policiales, porque estos tienen con el municipio una relación de naturaleza administrativa y no laboral. En base a lo anteriormente expuesto, se da la confirmación se propone la confirmación de la sentencia. Gracias, magistrado. Magistrada, magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 156/18. Si están de acuerdo con el sentido en que se propone, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el orden del día, se cede ahora el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldovino Guzmán para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, presidente. Primeramente, someto a consideración de este Pleno el proyecto de resolución del recurso de reclamación TOCA 187/18, interpuesto por el Ayuntamiento de Manuel Doblado en contra de la sentencia de 16 de febrero de 2018, dictada por el magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 36/2017. A modo de preámbulo, es pertinente referir que en el fallo recurrido se decretó la nulidad total de la resolución de 30 de agosto de 2017, en la cual el Ayuntamiento de Manuel Doblado determinó la responsabilidad administrativa del actor por haber autorizado y validado, sin la debida supervisión y vigilancia, un pago en exceso de 2 estimaciones de una obra pública, lo que implicó el incumplimiento de la obligación establecida en la fracción segunda del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente en la época de los hechos observados. Como primer concepto de agravio, la autoridad recurrente aduce que la Sala no fijó de forma clara y precisa los puntos controvertidos, situación que originó la variación de la litis planteada, pues la conducta que se reprocha al actor no fue por haber actuado como supervisor de la obra, sino la autorización de un pago en exceso. Resulta infundado el planteamiento expuesto.
Desde el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa se indicó que el actor ocupó el cargo de director de obras públicas en el municipio de Manuel Doblado. Sin embargo, también se precisó que fue el supervisor de la obra en cuestión respecto a las estimaciones 1 y 2. En ese sentido, se le reprochó haber autorizado y validado sin la debida supervisión y vigilancia un pago en exceso, porque la integración de las tarjetas de precio unitario incluyen un cargo adicional del 1.7% y en las estimaciones 1 y 2 no se aplica la deductiva correspondiente. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Manuel Doblado determinó que el actor incumplió la obligación establecida en la fracción segunda del artículo 11 de la abrogada Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, al dejar de ejecutar en forma adecuada un plano proyecto, desacatando con ello lo previsto en los artículos 59 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato, así como 33 y 34 del reglamento de la citada ley. En congruencia con lo señalado, es evidente que la Sala no varió la litis planteada al momento de resolver, como lo afirma la autoridad recurrente, pues en la sentencia se concretó que el actor ocupó el cargo de director de obras públicas y no el de supervisor de la obra observada. Y precisamente, como en el procedimiento de responsabilidad administrativa se le reprochó haber autorizado y validado sin la debida supervisión y vigilancia un pago en exceso de las estimaciones 1 y 2, la Sala dilucidó si tal conducta correspondía o no a sus atribuciones como director de obras públicas. En el segundo motivo de disenso, la autoridad recurrente sostiene que la Sala invocó como fundamento de su determinación los artículos 95 y 113 del reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Sin embargo, desde su perspectiva, tales numerales son aplicables a otra calidad de servidor público y no a los que deben considerarse para un funcionario, como lo es el director de obras públicas. El argumento aludido es inoperante. Contrario a lo afirmado por la autoridad disconforme, el artículo 95 que invocó la Sala en la sentencia recurrida no pertenece al reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de Guanajuato y sus municipios, sino a dicha ley. De ahí que sea incorrecto el agravio formulado en ese sentido. Además, el planteamiento que se analiza descansa en una disconformidad que ya fue desestimada. En efecto, como ya se señaló, el actor ocupó el cargo de director de obras públicas en el municipio de Manuel Doblado en la época de los hechos observados. Sin embargo, en el procedimiento de responsabilidad administrativa se destacó que fue el actor como supervisor de la obra quien autorizó el pago en exceso, por lo que hace a las estimaciones 1 y 2, y con base en ello se le reprochó haber autorizado y validado sin la debida supervisión y vigilancia dicho pago. Precisamente por lo anterior, la Sala realizó un estudio para determinar si tal conducta correspondía o no a sus atribuciones como director de obras públicas, de acuerdo con los numerales aplicables en el momento de los hechos observados. Como tercer concepto de agravio, la autoridad recurrente señala que la Sala interpretó de forma aislada y no integral la fracción segunda del artículo 11 de la abrogada Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas, al sostener que la obligación establecida en la hipótesis de referencia se agota con la formulación o ejecución de planes, programas o presupuestos, es decir, al servidor público que se le reproche el incumplimiento a la hipótesis de Marras, deberá reclamársele la omisión de la obligación, empero no la actuación defectuosa. Agrega la autoridad inconforme que la fracción segunda del artículo 11 de la ley referida se compone de dos oraciones que se complementan entre sí. Sin embargo, la Sala no contempló que el ejecutar o ejercer el presupuesto implica que éste se realice como la ley lo determina. Resulta inoperante el citado motivo de disenso porque está construido a partir de una premisa incorrecta. Para evidenciar lo anterior, es necesario precisar que en el informe de resultados de la auditoría a los recursos del ramo 33 y obra pública del municipio de Manuel Doblado, concerniente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, realizado por el entonces órgano de fiscalización superior del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se aprecia que las solicitudes de pago de las estimaciones 1 y 2 de la obra urbanización de zona peatonal en la comunidad del Tecuán se pagaron el 24 y 23 de enero de 2013 respectivamente. Se refiere a lo anterior
porque la autoridad inconforme aduce que la fracción segunda del artículo 11 de la abrogada Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas se compone de dos oraciones que se complementan entre sí. Sin embargo, dicha fracción fue reformada mediante decreto publicado el 18 de octubre de 2013 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Bajo ese escenario, es indudable que la porción normativa en estudio no es aplicable al caso que nos atañe, pues como ya se indicó, los hechos observados son anteriores a la reforma en comento. En las relatadas circunstancias es indudable que el estudio del agravio formulado por la autoridad inconforme sería impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Finalmente, la autoridad recurrente señala que la Sala omitió estudiar, analizar y valorar las pruebas que ofreció, lo cual implica una violación a las formalidades esenciales del procedimiento y conlleva a una indebida motivación. Además, aduce que la Sala dejó en duda la aplicación de los artículos 47, 109 y 110 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, así como que haya valorado y ponderado las pruebas rendidas sobre todas las que ofreció. Los planteamientos expuestos son inoperantes, habida cuenta que la autoridad inconforme no precisa el alcance probatorio de las pruebas que no fueron analizadas, ni la forma en que trascenderían al fallo en su beneficio. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la Sala Especializada. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada. Magistrados, ha sido expuesto la ponencia del TOCA 187/18. Si están de acuerdo con el sentido en que se propone, les pido se sirvan manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el orden de la sesión, se concede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Antonia Guillermina Baldomino Guzmán para el desahogo del quinto punto del orden del día. Gracias. Concluyo la exposición de las ponencias de la tercera sala con el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TOCA 702/18, interpuesto por el presidente municipal de Jerécuaro, así como por el policía segundo comisionado para desempeñar funciones de mando único en el citado municipio, en contra de la sentencia de 10 de agosto de 2018, dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 2335/2017. En dicho fallo, la sala decretó la nulidad total del cese del cargo que el actor desempeñaba como oficial de policía adscrito a la Dirección General del Programa de Seguridad Pública de Jerécuaro. Como agravio, la parte inconforme expone que la sala realizó una incorrecta interpretación y valoración de los hechos y las pruebas porque la carga probatoria le correspondía al actor al confesar que dejó de presentarse a laborar. También señala que para poder relevar de la carga probatoria al actor debe existir una afirmación expresa de la autoridad y para que se formara una presunción legal era necesario que de los hechos demostrados se desprendiera que existía una orden verbal de despido, lo cual no aconteció, pues en ningún momento procesal existió manifestación expresa de la autoridad de que el actor hubiera abandonado su trabajo o se hubiera dejado de presentar. El disentimiento anterior es infundado. De acuerdo a la distribución de las cargas probatorias en el proceso administrativo prevista en el artículo 51 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, si el actor afirma en el proceso la certeza de un acto administrativo cuya existencia niega de manera incondicional la autoridad a la que se le atribuye, corresponderá al justiciable aportar las probanzas que acrediten esa afirmación, precisamente porque el que niega solo está obligado a probar cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En el caso, el actor manifestó que el 1 de noviembre de 2012 comenzó a prestar sus servicios como oficial de policía en el municipio de Jerécuaro y que el 1 de noviembre de 2017 el policía segundo comisionado para desempeñar funciones de mando único le indicó verbalmente que por órdenes del presidente municipal de Jerécuaro estaba despedido. Por su parte, las autoridades ahora recurrentes negaron la existencia del cese al contestar la demanda. Hasta aquí, evidentemente, correspondía al actor demostrar que el 1 de noviembre de 2017 fue cesado verbalmente de su cargo, habida cuenta el argumento de la parte demandada relacionado con la negativa de la existencia del acto. Sin embargo, el presidente municipal dispensó al actor de esa carga probatoria. En efecto, al contestar la demanda, la referida autoridad negó la existencia del cese verbal,
pero también reconoció que el actor se desempeñó como oficial de policía adscrito a la Dirección General del Programa de Seguridad Pública de Jerécuaro, es decir, admitió la existencia de la relación administrativa entre el actor y el municipio de Jerécuaro. Ahora bien, si se acredita la existencia de la relación administrativa, entonces la negativa simple realizada sobre la existencia del cese que se le impugna no arroja la carga probatoria al actor. Por el contrario, dicha negativa envuelve una afirmación que conlleva la obligación a cargo de la autoridad de acreditar la situación del servidor público al momento en que contestó la demanda. Por consiguiente, la negación de las autoridades encausadas, ahora recurrentes, encierra la afirmación expresa de que fue el actor quien dejó de presentarse a desempeñar sus funciones, dado que el presidente municipal no solo sostuvo la inexistencia del cese verbal, sino que además refirió que no se despidió al actor. Así pues, dado que las autoridades demandadas no demostraron la razón por la que feneció la relación administrativa entre el actor y el municipio, entonces debe presumirse que efectivamente fue cesado del cargo como oficial de policía adscrito a la Dirección General del Programa de Seguridad Pública de Jerécuaro. Finalmente, las autoridades inconformes alegan que durante el proceso administrativo se acreditó la relación del actor con el municipio de Jerécuaro, y como el encargado del mando único es un elemento de seguridad pública del Estado de Guanajuato, con el que no existe una línea de mando relacionada con los servidores públicos del municipio, cualquier acción que realice no afecta a los intereses jurídicos del actor, por lo que en consecuencia se debía decretar el sobreseimiento de conformidad con la fracción primera del artículo 261 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. También alegan que de no decretarse el sobreseimiento se deberá condenar al Gobierno del Estado de Guanajuato al pago de las prestaciones reconocidas, ya que lo acreditado durante el proceso fue el cese verbal del actor realizado por el policía segundo comisionado para desempeñar funciones de mando único en el municipio de Jerécuaro, por lo que en la sentencia no se puede determinar que el presidente municipal haya ordenado el cese del actor. Resulta inoperante el argumento anterior porque no controvierte las razones por las cuales fue desestimado su argumento. En torno a la disertación de las autoridades demandadas, atinente a que la adscripción del policía segundo comisionado para desempeñar funciones de mando único en Jerécuaro corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y por ende no recibe órdenes del alcalde de ese municipio, ni le ha sido asignado o puesto bajo su cargo algún elemento de policía municipal, en el considerando quinto de la sentencia recurrida, la primera sala puntualizó que el presidente municipal demandado tiene bajo su mando a los cuerpos de seguridad pública municipal y, como lo aseveró el actor, fue aquel quien emitió la orden para su cese, cuya materialización se acreditó en los términos precisados en el considerando segundo de la sentencia. Sin embargo, como a través del agravio que nos ocupa la parte recurrente no refuta las anteriores consideraciones, aquel deviene inoperante. Así pues, dada la ineficacia de los agravios vertidos por las autoridades inconformes, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Gracias, magistrada. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 702/18. Si están de acuerdo con el sentido en que se propone, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada, para el desahogo del sexto punto del orden del día. Gracias, presidente. Buenos días, magistrada. Buenos días, señores magistrados y señor secretario, y procedo en esos términos. Una vez visto los autos del TOCA 552, diagonal 18, relativo al recurso de reclamación interpuesto en la modalidad de juicio en línea, por la autorizada de la autoridad demandada en contra de la sentencia de fecha 5 de junio de 2018 por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo en línea número 1533, diagonal primera sala, diagonal 17, mediante la cual decretó la nulidad de la boleta de infracción, se reconoció el derecho al actor y se condenó a la autoridad. Ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede y en esos términos, como antecedentes de la litis, se destacan los siguientes. El 10 de agosto de 2017, un ciudadano promovió proceso administrativo en línea en contra de una boleta de infracción, la cual le fue impuesta el 16 de junio de 2017. El asunto fue turnado a la primera sala de este tribunal, donde mediante sentencia de 5 de junio de la presente anualidad, más bien del año 2018, se decretó la nulidad total de la boleta de infracción, se reconoció el derecho del actor a la devolución
de lo pagado más los intereses generados y se condenó a la autoridad demandada. Inconforme con esta determinación, la autorizada de la parte demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia. El agravio que expuso la recurrente, donde argumenta que el supervisor sí fundamentó debidamente su competencia para suscribir la boleta de infracción, a criterio de esta ponencia es infundado, atentos a lo siguiente. La fracción sexta del artículo 137 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa establece como requisito indispensable de todo acto administrativo el estar debidamente fundado y motivado. Por fundar debe de entenderse el expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto y por motivar el señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Aunado a lo anterior, en materia de tránsito, cuando un agente vial levante una boleta de infracción, debe fundar su competencia para actuar en las disposiciones legales aplicables. De igual manera, debe señalar los dispositivos legales que el gobernado infringió con su conducta y por los cuales se procede a infraccionar, así como es menester que se precise que, con toda claridad y amplitud los motivos que tuvo para imponer la multa de que se trate y el procedimiento que se llevó a cabo para la imposición de la mencionada sanción. Para lo anterior resulta ilustrativa la tesis aislada cuyo rubro indica tránsito, multas de ahora. En el asunto que se resuelve, el supervisor de movilidad y transporte público, autoridad emisora del acto, fundamentó su competencia en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y 181 del Reglamento de Tránsito y Transporte Público de Personas en ruta fija del municipio de Celaya, Guanajuato. De los preceptos anteriores se extrae que el personal de inspección de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya tiene la facultad de elaborar las boletas de infracción por violaciones flagrantes o no flagrantes, las disposiciones legales en materia de tránsito y transporte. Dentro de la boleta de infracción impugnada, la autoridad de la Dirección General de Movilidad y Transporte Público de Celaya se ostentó como supervisor de movilidad y transporte público, por lo cual, para colmar con la debida fundamentación de la competencia, debió enunciar con precisión el precepto legal, decreto o acuerdo delegatorio que le otorgue la atribución expresa de elaborar boletas de infracción. Sin embargo, la autoridad no justificó que contara con las atribuciones para levantar el folio de infracción, pues aunque el artículo 5º, fracción 17ª del Reglamento de Transporte Público de Personas en Ruta Fija del municipio de Celaya, Guanajuato, establezca que tanto el inspector como el supervisor tienen facultades de revisión, inspección y ejecución, no debe soslayarse que dicho precepto legal debió plasmarse en el acto confutado, pues al no hacerlo se dejó al gobernado en un estado de indefensión, ya que al no conocer el sustento legal en que se apoya al acto autoritario ni el carácter en que la autoridad lo emite, se obstruye la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo. De ahí lo infundado del agravio, pues la autoridad no plasmó el precepto que le facultara a levantar las boletas de infracción en su carácter de supervisor. El agravio donde la autoridad manifiesta que la CUR no se pronunció sobre las excepciones que hizo valer en su contestación de demanda resulta fundado pero inoperante, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas. La autoridad demandada, dentro de su contestación, defendió la debida fundamentación de su competencia para emitir la boleta de infracción impugnado. Resulta fundado el agravio en cuanto que el ACU no aludió dichas excepciones al suscribir su sentencia. Sin embargo, debe observarse que la autoridad demandada, a través de su contestación, pretendió mejorar la fundamentación plasmada en la boleta de infracción al referir que se encuentra facultada para suscribir folios de infracción conforme a los artículos que no fueron citados en el acto de molestia, es decir, los artículos 35 y 36 del Reglamento Interno de la Dirección de Movilidad y Transporte Público de Celaya, lo cual resulta ilícito conforme al artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por ende, el agravio resulta inoperante, pues a ningún fin práctico conduciría a revocar la sentencia recurrida si al final de cuentas el argumento de la autoridad habría de desestimarse y subsistiría la nulidad decretada. El agravio que expuso el recurrente, donde alega que no es procedente la condena al pago de intereses, es inoperante, atentos a lo siguiente. Dentro del fallo recurrido se determinó que el pago
de intereses se emanaba de lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Quien recurre sostiene que el fallo es ilegal, pues contraviene lo establecido en los artículos 29, 37 y 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato. La autoridad demandada construyó su agravio con base en disposiciones que no son aplicables al caso concreto, pues el Código Fiscal del Estado se aplica a las relaciones jurídicas que surgen entre el Estado y los contribuyentes, no así entre los municipios y los contribuyentes. En esa misma línea discursiva, la autoridad debió atender a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, ya que estamos en presencia de una multa municipal, pues dicho cuerpo normativo es el que regula los ingresos de los municipios y el reintegro de las cantidades que reciban estos por un pago indebido. Ello como lo establece el artículo 1 del Código Fiscal del Estado de Guanajuato y los numerales 1 y 2, 1, 2, fracción primera, inciso C, y 52 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato. Bajo esa tesitura, este tribunal en pleno considera inoperantes los argumentos planteados por la autoridad recurrente, ya que parte de supuestos jurídicos que no son aplicables al caso concreto. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone entonces confirmar la sentencia recurrida en el presente recurso. Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 311 del Código que nos rige. Gracias, magistrado. Magistrados, ha sido expuesta la ponencia del TOCA 552/18. Si están de acuerdo con el sentido en que se propone, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, le pido al señor secretario dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado. El único asunto general se encuentra motivado con la propuesta realizada por el presidente de este tribunal respecto al calendario oficial de labores para el año 2019, en el cual se destacan como días inhábiles, además de los sábados y domingos, los que en dicho documento se señalan. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, párrafos primero y segundo de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 24 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios, y 15, fracción sexta, del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Calendario que a su vez se encontrará sujeto a cambios y o modificaciones por el Pleno del Tribunal cuando el ejercicio de las funciones así lo requieran, atento a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Orgánica ya referida, mismo que fue remitido con anterioridad a los magistrados para su análisis. Gracias, secretario. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre la propuesta del calendario oficial de labores 2019? No habiendo comentario alguno, se somete a votación la propuesta. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. En ese sentido, señor secretario, procede a realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la difusión del calendario oficial de labores 2019 y su respectiva publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. En ese sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria del Pleno número 1 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 11:30 horas del día. Gracias, señores magistrados.